un momento como que uno se acerca al Señor, ¿verdad? Como que siente, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le está tocando el corazón y le trae uno muchos recuerdos y muchos pensamientos, y la verdad que es necesario que se cambie la palabra para que podamos tener un arrepentimiento en mi corazón, ¿no? Quiero comentarles, hermanos, que la oración de los martes es una bendición. Yo quiero invitarlos, ¿verdad? Los que no han podido asistir, vengan, ¿verdad? Que es una tremenda bendición. Como testimonio, el martes, como costumbre, cantamos unas alabanzas que son, ¿verdad?, que nos tocan la fibra. Y toda la semana yo estaba trabajando y de pronto nos estaban cantando la alabanza y siento paz, y siento amor, y siento que estás en mi corazón. Y yo decía, pero, y seguía trabajando el ratito otra vez, y siento paz, o sea, se me quedó impregnado, ¿verdad? Y al rato cantaba, y gozo, yo te digo, todo lo que cantamos ese día se me venía a la mente. Y es una manera de alabar a Dios. Yo estaba en lo que estaba, pero mi espíritu estaba alabando a Dios. Estaba cantando, repitiendo alabanzas, y verdad que son tan increíbles alabanzas, y tiempo de oración es tan especial, que salimos el martes de aquí con no fuerza, salimos el martes de aquí como renovados para seguir en la batalla, porque hermanos, es una batalla. Tanto estamos pensando ya con Paul y César y mi esposa y la hermana que sabe, la hermana que estoy allá, que hacer ¿cómo se llama eso? Un himnario. Un himnario con todas las alabanzas que Paul, con las que Paul nos deleita ese día, para que nos las aprendamos, y aquí venimos un día aquí a capela a cantarlas. Así que los invito, hermanos, ¿verdad? Los invito que el martes que puedan venir, vengan. No es un tiempo más de ir a la iglesia, no, es un tiempo en que venimos a alabar al Señor, a orar al Señor, oramos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades que hemos preguntado los sábados. O sea, es un tiempo único y especial. Los invito a que no se pierda esa oportunidad. El que no venga, lamentablemente, se pierde de lo que se está dando para la iglesia. Otra cosita, coloqué un video esta semana, ¿lo vieron? En Facebook. Ah, sí. El de la abejita. Muchos y verdad, el video causa curiosidad, ¿verdad? Causa risa, ¿verdad? Pero hermanos, créanme que es realidad. Sí. O sea, no lo coloqué para que digan, ay, pobrecitos nuestros pastores. No queremos causar lástima, sino que lo coloqué para que nosotros tengamos nuestro corazón en nuestras oraciones, un momento en el día para orar, no solamente por nosotros, sino por todos los pastores del mundo. O sea, ¿cuánta gente se levanta hoy? ¿Cuántos pastores, cuántos ministros se levantan hoy con la necesidad más grande, física, espiritual, o sea, caídos y tienen que pararse en la palabra de Dios? Ese video es cierto, o sea, está el pastor y siente el golpe de la oveja y lo bota allá, y no alcanza el hombre como a pararse, a incorporarse y de la otra y le pega, y así es la vida pastoral. Nosotros estamos dándole y nos golpean y nos estamos medio parando cogiendo aire cuando llega el segundo golpe y seguimos. Ayer tuvo un ejemplo. Cuando el pastor se está levantando y en una baja y le toma una foto. Yo tuve un ejemplo y Paul fue el que hizo caer en cuenta. Toda la semana, César lleva aquí ¿cuánto tiempo con nosotros? ¿Año y medio? No, 36 semanas. No más, casi un año. Bueno, un año en el que hemos estado compartiendo, hemos estado con él, aprendiendo a amar, a conocernos, y en el tiempo que lleva nunca he escuchado que me diga, pastor, qué bueno tal cosa, ¿no? Pero ayer tuve el error de que parqué mi carro un poquito atravesado, y pues ahí estaba tomándole fotos que para colocar en la página. Porque vean cómo el pastor estaba parqueando. Para que tomamos un ejemplo del pastor. Entonces, todo eso quería que hoy comentáramos, ¿verdad? Pero en serio, los invito, hermanos, el martes es un tiempo precioso, un tiempo de oración, un tiempo... Esa quería mandarlo a tomar clases de conversión, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre... Volvamos a la Biblia. Es importante, hermanos, que nosotros volvamos a la Biblia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente la Biblia es el librito aquel que cargamos los domingos y que de vez en cuando lo vemos por ahí debajo del brazo de la gente y digan que es cristiano, no.
nosotros vamos a tener que volver al comienzo, a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso yo quiero mirar quién trajo su Biblia el día de hoy. Levante la mano, levante las Biblias. En las que no quieren, los que no tienen Biblia, tenemos Biblias para prestarles. Bueno, entonces, es necesario que vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, hermanos, porque nosotros estamos acostumbrando ya solamente a decir los pocos versículos que nos sabemos y son los que más nos gustan, como que el Señor está con nosotros, nos espera, nos bendice, nos lleva, nos habla, pero no tenemos en realidad un conocimiento básico de la Biblia, ni qué es la palabra de Dios, simplemente estamos nosotros creando. Por eso hay de esta manera, esta semana, que el presidente Trump dio su discurso y estaba viendo algo muy particular que me pareció muy bueno. O sea, no estoy ahorita hablando de política ni quiero decir que estoy en contra de Trump ni a favor de Trump, porque nosotros de política no me meto en eso. Pero algo bueno que está viendo este presidente es que les va a pasar el video para que vean. Él está fomentando y está insistiendo que la palabra y que la fe tienen que regresar a las familias del mundo, a las familias de la tierra. Y él está fomentando eso, que tenemos que orar la Biblia. Él puso un día de oración. O sea, él como presidente está llevando al pueblo americano a que nos volvamos a Dios. Puede que tenga muchos errores, puede que haya muchas cosas que no estemos de acuerdo, no es el caso. Estoy diciendo es lo que está haciendo, lo que me pareció a mí que está haciendo en realidad lo que se necesita. Porque este país hace mucho tiempo se alejó de Dios. Este país hace mucho rato sacaban las Biblias de las iglesias. Cuando estábamos llegando a las cárceles, nosotros decían algo, decían, es increíble que este país sacaron las Biblias de las iglesias y las están trayendo a las cárceles. Pero si las hubieran llevado, sacaron la Biblia de las escuelas, ya están llevando a las cárceles. Pero si las hubieran llevado las Biblias a las escuelas, no tendríamos que ir a las cárceles a llevar la palabra de Dios, porque sería diferente. Pero nosotros, ese país lamentablemente se quiso separar del Señor, sacó la Biblia de las escuelas y aún estaban queriendo prohibir la prisión. No solamente este país, vemos lo que está pasando en los países latinoamericanos que están prohibiendo, están en contra de la religión. Entonces, yo quiero que hermanos que hoy tengamos en cuenta que nuestro deber como creyentes, como cristianos, es que tenemos que volver a la Biblia, a la palabra de Dios, tenemos que conocer este libro sagrado, porque la misma palabra dice que llegará un momento en que las Biblias como tal van a desaparecer. La palabra dice que va a llegar un momento en que hay tanta persecución que las Biblias como tal van a desaparecer. Por eso es importante que nosotros las conozcamos, no solamente las leamos, sino que las escudriñemos y que quede en nuestro corazón impregnada. Porque en el momento que no haya Biblias, lo único que va a contar es lo que tengas tú en tu corazón. Y dice la palabra que lo que habla la boca, lo que hay en tu corazón, habla la boca, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú no tengas la palabra de la Biblia, ¿cómo vas a compartir? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Si solamente te sabías solo 3 versículos que ya están 93, de que todo el mundo lo conoce, que el pastor bendecirá. Pero no saben donde dice que la palabra de Dios nos manda que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener conciencia, dejar del pecado, que tenemos que hacer muchas cosas que nos manda el Señor para que podamos vivir en santidad. Entonces, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la Biblia, hay que conocer la Biblia. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que la Biblia, por encima de los autores humanos, la Biblia fue escrita ¿por quién? Por Dios. Por encima de la cantidad de autores que están en la palabra de Dios, la Biblia fue escrita por Dios. Segunda Timoteo 3:16. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia y mirando la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Segunda Timoteo 3:16. Nos dice que la palabra fue inspirada por Dios, o sea que en otras palabras, Dios usó a los autores humanos para que escriban la Biblia, aunque el Señor permitió
que ellos usaran sus propios estilos de escritura y su propia personalidad, pero vemos que lo que está registrado era lo que el Señor quería que nosotros supiéramos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia no fue dictada por Dios, como muchos piensan, sino que la Biblia fue guiada por Dios, fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que se plasmara en el papel lo que el Señor quería comunicarle a su pueblo. Ahora, tengamos, hermanos, en cuenta que hablando, nosotros ya, la Biblia, hablando humanamente, la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres de diversas procedencias y culturas, y fue escrita a través de un periodo de 1500 años. Yo sé que muchos ya saben esto, que la Biblia tuvo varios escritores, que fue en varios continentes, que fue en varios siglos, eso lo sabemos todos, pero es bueno recordarlo de vez en cuando para que veamos el valor necesario, el valor que se merece la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, el Señor utilizó a un profeta, que fue ¿quién? Isaías. El Señor utilizó a Esdras como sacerdote. Mateo fue un cobrador de impuestos. Juan fue un pescador. Pablo fue un fabricante de toldos. Y Moisés fue un pastor. Entonces vemos que el Señor utilizó varios hombres, varias culturas y varias personas, varios tipos de carácter. Aunque el Señor permitió que cada uno escribiera con su carácter, su forma de escribirlo, pero iba dirigido el mensaje de Dios. Eso es lo importante. Algo interesante, y es que a pesar, hermanos, de que la Biblia fue escrita en diferentes sitios, diferentes autores, y 15 siglos, la Biblia no se contradice en ninguna parte. La Biblia no tiene contradicciones, ni tampoco tiene un error. La palabra de Dios, de versículo en versículo, de página a página, de Génesis hasta Apocalipsis, tiene un hilo conductor que une todos sus libros como si hubieran sido escritos el mismo día y por la misma persona. Ustedes van a mirar la palabra de Dios y no van a encontrar que ella se contradice ni tiene ningún error. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios tiene el mismo mensaje. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al mismo y único verdadero ¿qué? Dios. Y todos proclaman el mismo y único camino por la salvación, que es ¿quién? Jesucristo. Ellos no están hablando de otros dioses, dicen, cuando ellos están proclamando y están hablando del único y verdadero Dios. Y ellos están hablando y mostrando que el único camino para la salvación es que es Jesucristo. Veamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿No? Juan 14, 6. Eso es importante, por eso ir a la Biblia. Tenemos un gran ejemplo ahí, es importante ir a la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente, entonces todos los autores escriben y muestran y proclaman que el único camino para la salvación es ¿quién? Jesucristo. Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino ¿qué? Sino por mí. Miremos lo que dice Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Quién lo tiene? Ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Amén. Entonces ahora veamos que la palabra de Dios es una colección de 66 libros santos, 66 libros sagrados que atesoran verdades espirituales. Son 66 libros que tienen un tesoro escondido para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que busquemos lo escondido que tiene la palabra de Dios. No solamente los pasajes y mensajes que nosotros logramos aprenderlos. Son 66 libros que
que tienen verdades espirituales y por lo tanto nos es a nosotros necesario analizar la palabra de Dios con ojos espirituales. No necesitamos meter de la ciencia, tener pruebas científicas para conocer la esencia y el amor y la gracia que están plasmadas en cada una de sus hojas. La Biblia está compuesta por dos eras o dos periodos, ¿verdad? Todos sabemos que la palabra de Dios está dividida en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Segunda falla. La palabra de Dios está dividida en dos periodos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo sabemos. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Tiene 39 libros. Y la segunda, o el periodo llamado Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27 libros. 27 libros. Muy buena lectura rápida de César. Entonces, si decimos que el Nuevo Testamento tiene 27 y el Antiguo 39, ¿cuántos libros han compuesto la palabra de Dios? 66 libros, ¿verdad? Es algo que de pronto sabíamos, algo que de pronto no sabíamos, pero algo que hemos de tener en cuenta. Porque si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, si la palabra de Dios es la que nos guía a nosotros, y no sabemos ni cuántas hojas tiene la palabra de Dios, cuántos versículos, cuántos capítulos, hermanos, no estamos en nada. Entonces es importante, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, volvamos al comienzo. Volvamos a la palabra de Dios. No nos acostumbremos solamente a decir, hagámoslo espiritualmente, hagámoslo así. No, las cosas de Dios se hacen con excelencia. El Señor requiere que nosotros dediquemos tiempo a leer, a escudriñar, a estudiar, a investigar sobre su palabra. Entonces, decimos que son ¿cuántos libros? 66 libros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario estudiar y conocer la Biblia? Porque en ella nos parece que tenemos la Biblia. La Biblia plana. Porque ahí está la dirección de Dios para La nosotros. dirección de Dios. ¿Qué más? Instrucciones, cómo vivir. Amén. Es necesario porque la Biblia para el cristiano, escuchen bien, la Biblia para todos nosotros o para el cristiano que desea seguir a Jesús debe ocupar el primer lugar en su corazón. La Biblia, la palabra de Dios, debe ocupar el primer lugar en su casa. La Biblia, la palabra de Dios, debe ocupar el primer lugar de su vida todos los días que usted viva. Amén. Ese es el lugar de la Biblia, el primer lugar de cada día. Así como la comida, hermanos, así como el alimento es necesario para el cuerpo humano, la Biblia, la palabra de Dios, es el alimento ¿para qué? Para el espíritu. Yo pienso que lo que primero nosotros pensamos al levantarnos, ¿qué es? Desayunar. Todo el mundo levanta y estando como hambre, vamos a desayunar. Eso sí, yo creo que aquí nadie pasa el día sin desayunar, ¿verdad? Pero muchos pasamos el día sin la palabra de Dios. Sienten hambre física, pero no sienten hambre espiritual. Y así como el alimento es necesario para el cuerpo humano, la palabra de Dios es necesaria para el alimento espiritual. Pero es muy triste, hermanos, ver que muchas personas no le dan el valor necesario a la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros somos privilegiados, hermanos, nosotros somos privilegiados de tener en nuestras manos esas preciosas escrituras. ¿Cuántas personas, hermanos, en países que están siendo perseguidos no pueden tener la palabra de Dios? Son pedacitos, versículos, trocitos pequeños que han logrado pasar. Cuando estábamos en Costa Rica, sabíamos que había un grupo de misioneros que llevaban la palabra de Dios. ¿A qué parte era? Kurdistán. Y ellos tenían que romper la Biblia en pedacitos y a cada familia darle un versículo, para que con ese versículo ellos estuvieran toda la semana que estudiara la palabra de Dios.
Tú y yo somos privilegiados que tenemos la palabra de Dios, la tenemos en inglés, en francés, en español, en italiano, en el idioma que quiera, la tenemos en el libro, en el internet, en el teléfono, en el computador, la tenemos en toda parte, la tenemos, inclusive la colocamos para que el teléfono no la diga. Pero somos tan perezosos que no tenemos tiempo en la palabra de Dios, porque nos acostumbramos a ser tan espirituales que la palabra de Dios, la Biblia, no es como muy necesaria, ¿no? Entonces, es triste, hermano, ver que hay muchas cosas que no le dan el valor necesario. Pero es increíble saber que tenemos un privilegio nosotros de contar con esas preciosas escrituras y que ellas permanecen por los siglos de los siglos. Y será la que perdure después de que todo esto termine llevándonos a la verdad, que es ¿quién? Jesús. Mateo 24:35. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Entonces, yo pregunto, ¿es importante o no es importante la palabra de Dios, la Biblia? Importante. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que lo único que tenemos nosotros, con lo único que podemos contar nosotros es con la palabra de Dios. Tú no puedes contar ni creer que porque tienes bienes, posesiones, profesiones, tienes la seguridad, porque todo eso pasa. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, ¿qué? No pasará. Yo quiero preguntarles, ¿quién sabe qué es bienaventurado? ¿Te ves feliz? Alguien bendecido. ¿Te ves feliz? Muy buena respuesta. Bienaventurado quiere decir que goza de Dios, que está cerca de Dios. Y es una palabra hebrea que significa 3 veces feliz. Bienaventurado es feliz, feliz, feliz. Yo pregunto, ¿quién desea ser bienaventurado? ¿Quién desea hoy en el día ser bienaventurado? ¿Tú quieres ser bienaventurado? Entonces, por favor, léame Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. ¿Quién lo tiene? Bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de la profecía, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelvo y repito, ¿tú quieres ser aventurado? ¿Bienaventurado? ¿Verdad que sí? Ahí tenemos la respuesta. Si tú quieres ser aventurado, simplemente practica lo que dice Apocalipsis 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y ¿qué? Y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Fácil ser bienaventurado, ¿verdad? Es fácil ser feliz, 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 ¿verdad? Pero nosotros, en medio de nuestro afán y de nuestras cosas, somos tan infelices. Somos tan infelices, ¿verdad? Que esa alabanza que cantamos de que gozo yo quería, pero lo buscaba, no era mía, eso es cierto. Porque el gozo que nosotros buscamos, lo queremos es de lo material, de lo que podemos palpar, de lo que nos da satisfacción. Pero ese no es el gozo duradero. Ese es el gozo que el mundo te roba. Pero dice la alabanza que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y por eso no me lo puede quitar. Entonces, si tú quieres ser feliz, 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 simple y llanamente, dice la palabra de Dios, que lea y que oiga la palabra, esa profecía, y que guarden todas las cosas que están escritas en ese libro. Sencillo, hermano. Es sencillo. No. Tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es la manifestación, es lo que nosotros tenemos físicamente para ver su infinito amor, para ver la luz que nos guía y para ver lo que nos está llevando a una propia verdad. Ahora, como si fuera poco, miremos lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105.
Hoy estamos como en un tour bíblico, ¿verdad? Pero qué bueno, eso va a tocar hacer más seguido para que nos acostumbremos a... 119, ¿qué? Salmo 119, 105. ¿Qué dice sobre la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Se imaginan? La Biblia, la palabra de Dios es lámpara a tus pies y es la que alumbra tu camino. Entonces, ¿cómo vamos a andar nosotros todo el día en oscuridad? ¿Por qué andamos en oscuridad si tenemos nosotros la lámpara que nos alumbra nuestro camino? Por eso es que diariamente nos tropezamos, pues que diariamente nos caemos, pues que diariamente nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la lámpara que el Señor nos dio para guiar nuestro camino. Esa es la importancia, hermanos, de la palabra de Dios. Esto nos deja ver, hermanos, que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia son palabras de Dios. Y como hijos de Dios debemos tener en cuenta que todo lo que en ella está escrito es lo que el Señor Jesús quiso dar a conocer. Quiso que nosotros supiéramos. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que estar esa palabra en nuestro corazón. Tenemos que hacerla real en nuestra vida, sin dejar nada afuera. No solamente tomar los versículos de bendición y prosperidad y dicha, sino tomar todos los versículos que la palabra de Dios nos da, que nos exhorta, que nos redarguye y que nos enseña. Entonces, si tú no te quieres salir más de tu camino, si no quieres tropezarte cada nada con lo que encuentras porque está en oscuridad, pues lleva la lámpara que alumbra tu camino. Lleva la lámpara, la alumbra a tus pies. Veamos algunas características de la palabra de Dios, de la Biblia. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Se dan cuenta de esa característica especial de la palabra de Dios? Es un arma ¿de qué? De doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay arma más poderosa que se haya inventado aún hoy en día en el siglo XXI. No hay arma más poderosa que esta, que la palabra de Dios. Miremos lo que dice en Josué 1:8. Josué 1:8 dice: Dios le mandó a Josué nunca olvidar la palabra escrita en el libro de la ley, sino que meditara en ella y las guardara en su corazón, y que de día y de noche debía reflexionar en esta, la única palabra, y que la guardara. ¿Para qué? Para que en el camino que él fuera exitoso, porque él tenía un reto de conquistar la tierra prometida. Y el Señor le dijo que en Josué 1:8: guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y de todo te saldrá bien. Hermanos, Josué tenía una tarea. Él tenía que salir exitoso en el reto de conquistar la tierra prometida. Todos a diario tenemos un reto. Todos a diario estamos en una batalla. Todos a diario estamos en ¿qué? En una lucha. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos y obedezcamos a la palabra de Dios. Nunca olvidar las palabras que están escritas en la ley, sino que meditemos en ellas de día y de noche. Y que las guardemos en nuestro corazón. Y que de día y de noche reflexionemos en ella. Esa es la única garantía que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para poder salir avantes de esta lucha, de esta cristiana. Nuestro deber, hermanos, como hijos de Dios, es meditar ¿de qué? De día y de noche, guardando todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que está escrito. Otra característica importante la encontramos en Mateo. Vayamos a Mateo 4:4.
Mateo 4:4. ¿Quién lo tiene? Pastor, disculpe, la lectura antes de Josué era Hebreos qué? Hebreos 4:12. 4:12. 4:12. ¿Tengo que verlo? Mateo 4:4. Él responde. Pero durito, Rafael, por favor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Él respondió. ¿Quién respondió? El Señor Jesús respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Esto es muy claro, porque si nosotros como seres humanos debemos alimentarnos todos los días para mantenernos con vida física, mayormente debemos alimentarnos espiritualmente con su palabra, ya que la palabra de Dios es el pan diario que nos trae vida a nuestro espíritu. No solamente de pan vas a vivir tú, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios tiene que decirnos es muy importante, hermanos. Y todo lo que Dios tiene que decirnos está en su palabra. Si ustedes van a mirar lo que hoy en día son los últimos inventos, en la palabra de Dios ya aparece hace mucho tiempo. De diferente manera, pero aparece. Todos los principios de las grandes empresas, de las grandes compañías, hoy en día, ¿de dónde los han sacado? De la palabra de Dios. Todas las estructuras, todo lo que se ha querido hacer, todo lo han sacado de la palabra de Dios. Varían los nombres, pero es la palabra de Dios. Entonces, así que nosotros como sus hijos tenemos una responsabilidad grande. Nuestra responsabilidad es ¿de qué? De alimentarnos todos los días si queremos continuar vivos espiritualmente. Si tú deseas continuar vivo espiritualmente, tienes que comer el pan. ¿Cuál pan? El pan que es la palabra de Dios. Ahora, en 2 Timoteo 3 encontramos la tercera característica. Vayamos a 2 Timoteo 3, 16, 17. Aquí en 2 Timoteo 3, 17 encontramos la tercera característica, y allí vemos la utilidad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Que aquí nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que estemos en la capacidad de hacer la buena obra. O sea, no solamente decir, nos vamos en el Espíritu a hacer la obra, no, tenemos que nosotros ir a la palabra de Dios, porque ella nos enseña, nos redarguye, nos ilustra, nos enseña y nos capacita para hacer la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Extender el Evangelio. ¿Por qué tienes que hacer la palabra de Dios? Porque cuando tú vas a ir a compartir la palabra de Dios, tienes que saber lo que va a compartir. Tú no puedes llegar a compartir la palabra de Dios, y si la persona que está al frente tuyo te hace una pregunta y tú no sabes ni qué responder, ¿cómo vas a quedar? No quiere decir que nosotros sabemos saberlo todos, porque aún yo puedo que no tenga respuestas a sus preguntas. Pero si voy a la palabra de Dios, y si estoy instruido por la palabra de Dios, y si la palabra de Dios está en mi corazón, hermanos, del corazón, De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos instruye, nos ayuda, nos capacita. ¿Para qué? Para andar en justicia y hacer la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Extender el Evangelio. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, esa es la tarea que nos dio a nosotros. Mateo 28:20. Por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, su palabra es lo único que nos lleva a capacitarnos para poder enseñarla. Nosotros no podemos enseñar la palabra de Dios sin saberla, sin capacitarnos. Entonces, lo único que nos lleva a nosotros a enseñar la palabra de Dios es que capacitarnos en ella. En el libro de Santiago se nos indica la necesidad no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de llevar toda esta palabra en práctica, que diariamente estamos practicando nosotros la palabra de Dios. Miremos Santiago 1:22. Ya vamos a terminar. Santiago. Pero sed de hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. ¿Sed qué? Hacedores. Hacedores de la palabra. Y no solamente qué? Oidores. Y para tú hacer, no sé la palabra, tienes que saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero es que hay muchas personas en las iglesias engordando y engordando y engordando y engordando y no pasan de sin estar gordas. Pero no son hacedores de la palabra, sino solamente son ¿qué? Oidores de la palabra. Hermanos, entonces la Biblia es útil e importante. ¿Por qué? Porque nos deja ver a nosotros el mundo espiritual. Nos está revelando lo que Dios desea que nosotros sepamos. La última característica que por tiempo vamos a sacar, Salmo 119 nos habla de la manera en cómo los jóvenes pueden tener una vida íntegra. Cómo los jóvenes pueden tener una vida en vivir la palabra de Dios. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar su palabra. Ahora se dan cuenta por qué la juventud hoy en día está descargada y perdida. Porque lo último y lo menos que hacen es ¿qué? Leer la palabra. Leer la palabra. Y mucho menos guardar su palabra. Pero la palabra es clara. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Solamente guardar su palabra. Hermanos, y ese es nuestro deber, nuestro llamado. Ir nosotros a las naciones, tocar a los jóvenes, los niños, los ancianos, la gente que nos ama a Dios. Pero sobre todo, dice que con qué podemos limpiar nuestro camino, ¿con qué? Con guardar la palabra. Como conclusión, yo quiero darles 3 razones importantísimas por qué nosotros debemos leer la Biblia, por qué nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Primera, debemos leerla para ser ¿qué? Sabios. Lee la Biblia para ser sabio. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre que sabio que edificó su casa sobre la roca. Lee la Biblia para ser ¿qué? Sabio. Practica lo que dice la Biblia para que seas ¿qué? Santo. Mateo 7:24. Segundo, practica la Biblia ¿para qué? Para ser santo. Primera Pedro 1:16 dice, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Entonces, primero, leer la Biblia para ser ¿qué? Sabio. Segundo, practicar la Biblia para ser ¿qué? Santo. Y tercero, creer la Biblia para ser ¿qué? Salvo. Romanos 19:10. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos y serás ¿qué? Salvo. Romanos 10:9-10.
Entonces, hermanos, la reflexión de esta semana es que nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia, volver al comienzo, al principio. Volvamos a la palabra de Dios. No solamente hablemos lo que medio creemos nosotros que tenemos conocimiento, sino que estemos cada día nosotros sumergidos en la palabra de Dios. Si quieres tener sabiduría, lee la Biblia. Si quieres ser santo, practica lo que dice la Biblia. Y si quieres algo, cree lo que dice la palabra de Dios. Simple y llanamente. ¿Cuál es tu cita? La segunda cita para ser santo es 1 Pedro 1, 15 y 16. La tercera cita para creerla y ser salvos es Romanos 9, 10.